Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Gil Caballero Raciel Ignacio y yo presentaré la materia de los recuerdos y la corteza cerebral. Antes que nada, tendremos que definir la memoria. Este es el proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Una vez entendido esto, sabemos que la memoria no es lineal. Esta puede cambiar o a recuerdos de corto plazo o a recuerdos a largo plazo. También la edad es una variante que influye. Sabiendo esto, podemos hablar de la plasticidad neuronal. Esta puede definirse como la capacidad de las neuronas de reorganizar sus conexiones sinápticas, y la maquinaria bioquímica implícita es el fenómeno celular por el cual las sinapsis permiten aprender nuevas habilidades, establecer recuerdos o adaptarnos a presiones ambientales o a daños cerebrales. Esta actividad neuronal está mediada por el receptor NMDA, el cual es estimulado suficientemente a través de la repetición. Esto hace que se regule la expresión de distintos genes que finalmente modifican las conexiones sinápticas. Todo esto forma parte del proceso de la memoria a largo plazo. Potenciación a largo plazo. Este es el proceso por el cual un recuerdo a corto plazo pasa a ser a largo plazo. Este puede definirse como un aumento duradero de la eficiencia de la transmisión sináptica glutamatérgica eh, entre neuronas. ¿Por qué glutamatérgica? El glutamato es el neurotransmisor esencial para que la potenciación a largo plazo pueda darse. A través de la neurona presináptica, el glutamato entra en los receptores NMDA para que estos a su vez liberen magnesio, que es lo que bloquea este receptor, y una vez liberado pueda entrar el calcio. De esta forma, llevarse los procesos químicos dentro de la neurona postsináptica para que pueda darse a cabo la potenciación a largo plazo. Bueno, estos cambios en la fuerza sináptica observados en la PLP son considerados los mecanismos celulares y moleculares que subyacen al aprendizaje y la memoria. Como ya expliqué, la PLP es el resultado de un incremento en la concentración de calcio, tanto en la neurona presináptica como en la postsináptica, que conlleva cambios en el sistema de segundos mensajeros intracelulares y la fosforilación de proteínas. Estos cambios generan un mayor número de receptores en la membrana plasmática, lo que produce un cambio al alza en la sensibilidad al neurotransmisor que llega a la hendidura sináptica. Las modificaciones en la transmisión sináptica que origina la PLP pueden deberse a una mayor cantidad de neurotransmisor liberado o a una mayor sensibilidad del receptor postsináptico o ambas. Cuando hay una limitación de este calcio, ocurre el efecto contrario, que es lo que se llama depresión a largo plazo. De esto ya hablaremos más adelante. Las propiedades de la potenciación a largo plazo es que pueden ser generadas rápidamente, es dependiente de la actividad sináptica y cuenta con características. Estas son sus fases temporales y fisiológicas. En la fase temprana dura de 1 a 3 horas y requiere la modificación de proteínas ya existentes. Y durante la fase tardía dura de 10 horas a semanas y requiere la síntesis de RNA. ¿Por qué? Porque al modificarse el RNA, esto a su vez modifica todo el circuito neuronal, el que está implicado, por lo tanto, la plasticidad se da lenta, pero el recuerdo es duradero. A veces pueden estos recuerdos durar hasta por toda la vida. Ok, ya he hablado del calcio y de su importancia en la generación de la potenciación a largo plazo, ya que este activa varias vías de señalización celular que implican proteínas quinasas y fosfatasas. Una de las quinasas activadas por la entrada de calcio a través del receptor NMDA es la calmodulina proteína quinasa 2, a la que algunos autores llaman la molécula de la memoria. El receptor AMPA también es sustrato de la calmodulina y fosforila la unidad GLUA1, lo que provoca un aumento en la conductancia, por lo que se cree que es uno de los principales responsables de aumentar la eficacia de las sinapsis glutamatérgicas en el hipocampo durante la PLP. Como consecuencia de la activación del receptor NMDA y el flujo de calcio,
Nuevos receptores AMPA son insertados en la membrana postsináptica. Este incremento hace que la transmisión sináptica se haga más fuerte. Una mayor actividad en los receptores AMPA, ya sea por aumento del número o por aumento de la conductividad o por ambos, sería el mecanismo postsináptico clave que conduce al aumento de potenciales postsinápticos excitadores que se observan en respuesta a la PLP. O sea que, pudiendo resumir, lo que va a hacer los receptores NMDA es dejar entrar el calcio, que a su vez derivará en calmodulina, y la calmodulina lo que va a hacer en los receptores AMPA serán los encargados en la multiplicación de dichos receptores para así mantener la conductancia y la fuerza de la PLP. Entonces uno induce y el otro refuerza. Bien, ahora que sabemos cómo se da la potenciación a largo plazo, veremos cómo es que ésta se mantiene. Ya hemos hablado de los receptores AMPA, pero sin embargo no son los únicos en entrar en acción a la hora de mantener la potenciación a largo plazo. Este mantenimiento de la PLP es dependiente de la síntesis de nuevas proteínas. Por ejemplo, la proteína quinasa A, pKa, puede modificar la transcripción génica por la fosforilación de distintos factores de transcripción, entre ellos el CREB, y ha sido involucrada en el mantenimiento de la PLP. Una de las proteínas regulada por el factor de transcripción CREB es el factor neurotrópico derivado del cerebro BDNF. ¿Qué es el BDNF? Es una proteína que actúa como factor de crecimiento en la familia de neurotrofinas asociadas al factor de crecimiento nervioso. Pero ¿por qué es importante este BDNF? Bueno, a bajas concentraciones causa la despolarización de la membrana de las neuronas del hipocampo, entre otras conduciendo al disparo de una potencial de acción. La inducción de la PLP conlleva un incremento en la expresión de BDNF, así como la de su receptor y la inserción y endocitosis de este. ¿Qué quiere decir endocitosis? Bueno, este es el proceso por el cual las células incorporan dentro de ellas moléculas grandes o pequeñas que son recubiertas por una vesícula de membrana. La finalidad de esta endocitosis es regular la interacción de las células, así como la composición de lípidos y proteínas de la membrana plasmática. El papel del BDNF en la plasticidad neuronal está mediado por la vía de la MAPK. Estas son las quinasas activadas por mitógenos, que induce un aumento en el número de espinas dendríticas e induce la polimeración de la actina, lo que desempeña un papel clave en el mantenimiento de la PLP. El BDNF es capaz de aumentar su propia transcripción a través de un mecanismo mediado por CREB y puede aumentar la expresión de sus propios receptores plasmáticos o regular su propia liberación. Estas propiedades contribuyen con la finalidad de la estabilización de las conexiones sinápticas. Entonces, se sabe que el BDNF es para mantener esta conexión, pero ¿cómo influye en el aprendizaje y la memoria? Sabemos que el BDNF es el encargado de mantener la potenciación a largo plazo. El BDNF es uno de los numerosos productos génicos necesarios para la formación de la memoria. Además de fortalecer la sinapsis, regula la supervivencia y diferenciación neuronal durante el desarrollo, así como la estructura y función de distintos circuitos neuronales a lo largo de la vida o la regeneración neuronal. Se ha comprobado que niveles aberrantes de BDNF también han sido implicados en enfermedades neurológicas como el Alzheimer, Parkinson, Huntington o esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un bajo nivel de BDNF puede dar a problemas o a enfermedades que son relacionadas con la memoria. La expresión génica de este BDNF se ve reducida como consecuencia del estrés agudo y o crónico por la edad. Entonces, estresarse o no dormir bien o la edad puede llegar a reducir el BDNF y por consecuencia la memoria baja su ritmo. Es más difícil mantener los recuerdos de corto a largo plazo. Ahora hablaré de las espinas dendríticas. Se consideran el principal lugar de procesamiento y almacenaje de información en el cerebro. Las espinas dendríticas tienen la capacidad de remodelarse constantemente.
la longitud y ramificación, así como la densidad, forma y distribución de las espinas dendríticas parece estar influido por los procesos de aprendizaje, la desnutrición, la privación sensorial o el estrés. Las espinas dendríticas se componen de una cabeza esférica y un cuello estrecho, pero varían en su forma y son clasificadas como gruesa y corta, en forma de champiñón y de cabeza fina y de cabeza pequeña. Existe una relación en el tamaño de la cabeza de la espina y los niveles de receptores AMPA. Las espinas delgadas y pequeñas, o sea, espinas inmaduras, son más plásticas y más susceptibles a la PLP, mientras que las de mayor tamaño son más estables y con menor plasticidad, o sea, espinas de memoria. Estructuralmente, las espinas dendríticas dependen principalmente de la actina y esta proteína es limitante para la morfología de la espina. Se concentra principalmente en las densidades postsinápticas y en los cuellos. Los cambios observados en las espinas son consecuencia de los procesos de polimeración de monómeros de actina. ¿Y qué es la polimeración? Bueno, este es un proceso químico por el que los reactivos o monómeros se agrupan químicamente entre sí dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero. Básicamente es la unión de varios monómeros haciendo de uno chiquito a uno de mayor tamaño. Se cree que los cambios a largo plazo en las conexiones sinápticas son la base de la formación de la memoria. Estos cambios tienen lugar en las espinas dendríticas y están sustentados por la actina. La actina, como ya dijimos antes, es la encargada de la morfología de las espinas. Sin esta, no podrían formarse las espinas. Pero ¿cómo se desarrollan las espinas dendríticas con la potenciación a largo plazo? Bueno, la PLP está asociada a un aumento del volumen de las espinas, mientras que por su contraparte, la DLP a una disminución. El aumento de la fuerza sináptica está asociada con una espina agrandada y este agrandamiento procede al incremento del número de receptores AMPA, mientras que una reducción en la fuerza sináptica se correlaciona con espinas más pequeñas. Ahora explicaré la contraparte de la potenciación a largo plazo, o sea, la depresión a largo plazo o DLP. Este es un tipo de plasticidad neuronal en el que hay una disminución duradera de la eficacia de la sinapsis neuronal. A diferencia de la potenciación, la cual es de estimulación de alta frecuencia superior a los 10 Hz, la depresión a largo plazo es de estimulación de baja frecuencia inferior a los 10 Hz. Esto juega un papel importante en el aprendizaje. Los circuitos neuronales que contienen recuerdos son establecidos por el fortalecimiento de algunas sinapsis y la debilitación de otras. Por lo tanto, la depresión a largo plazo está más relacionada a la memoria a corto plazo. La DLP, al igual que la PLP, depende de la activación de los receptores NMDA para su inducción, requiere de la síntesis de proteínas y tienen recursos temporales similares. Los dos se consideran como el sustrato celular de los procesos de aprendizaje y memoria. Una vez explicados los procesos de plasticidad neuronal, pasaré ahora a explicar los tipos de memoria. El proceso memórico comienza con el ingreso de información al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales. El almacenamiento y la recuperación de la información varía en función de si ésta se puede expresar mediante el habla o no, es decir, la memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa a su vez se subdivide en semántica y episódica. La memoria declarativa, también denominada memoria explícita, es la que puede expresarse mediante el habla y hace referencia a la capacidad consciente de recuperar la información relativa a conceptos, memoria semántica y eventos de la experiencia personal, memoria episódica. Básicamente, la memoria declarativa es la memoria que te da información sobre las cosas. En la semántica pueden ser una fecha importante, un cumpleaños o el nombre de determinada ciudad o país. En cambio, la memoria episódica son las experiencias personales. Puede ser algún accidente que tuviste o tu primer beso. A su vez, la memoria no declarativa o implícita es la que no puede expresarse mediante el habla y no está disponible para la conciencia. La memoria procedimental, el priming, que son las habilidades perceptuales, el aprendizaje asociativo y el aprendizaje no asociativo, forman parte de la memoria implícita.
Este tipo de memoria, a pesar de que no es consciente, es cierto que es, una vez aprendida, difícil de olvidar. Por ejemplo, andar en bicicleta, una vez que lo aprendes, es casi imposible olvidar cómo se hace. A diferencia de la memoria declarativa, donde hay que estar reforzando constantemente los recuerdos. Las estructuras anatómicas que forman parte de la memoria se encuentran la formación hipocámpica, a su vez conformado por el hipocampo, el giro dentado y el subículo. El hipocampo forma parte del sistema límbico y es una estructura fundamental en los diferentes tipos de memoria explícitas e implícitas. A su vez, la corteza límbica del lóbulo temporal también forma parte de dichas estructuras. Esta está conformada por la corteza entorrinal, cuya función es la de actuar como centro de relevo o redistribución de información desde y hacia el hipocampo, la corteza perirrinal, la cual tiene un papel importante en el reconocimiento visual de objetos complejos y es la responsable de los recuerdos inconscientes. Y por último, la corteza parahipocámpica o corteza parahipocampal. Está involucrada en la percepción del medio ambiente local y en el procesamiento de la información relacionada con el lugar. También se le considera implicada en la formación de la memoria episódica. Entre las afecciones relacionadas con la memoria están la amnesia, pérdida de la memoria que ocurre sin otras dificultades mentales, amnesia retrógrada, en la cual se pierde la memoria de los incidentes anteriores a cierto suceso, amnesia anterógrada, en la cual también se pierde la memoria pero de los sucesos que siguen a una lesión, y síndrome de Korsákov. Esta afecta principalmente a alcohólicos y en la que se incluyen alucinaciones y una tendencia a repetir la misma historia. ¿Esto qué quiere decir? Un paciente con síndrome de Korsákov, cuando cuenta una historia, no recuerda haberla contado, entonces vuelve a contarla otra vez y así sucesivamente. Varios casos se han registrado sobre lesiones en el lóbulo temporal que generan estas pérdidas de la memoria. Entre las más significativas está el paciente Henry Gustav Mollison o HM. A HM le hicieron una lobectomía de 8 centímetros de corteza temporal bilateral como tratamiento para su epilepsia. Tras la operación presentaba amnesia retrógrada de unos años y amnesia anterógrada grave. Un estudio más exhaustivo de HM, así como de otros pacientes, hicieron evidente que la incapacidad para aprender no era tal. Así, este paciente fue capaz de aprender distintos tipos de tareas implícitas como el reconocimiento de dibujos incompletos, la prueba de dibujo en despejo, la prueba de dígitos, el condicionamiento clásico, etc. A pesar de haber aprendido a hacer tareas nuevas de tiempo implícito, no recordaba el componente declarativo del aprendizaje, es decir, no recordaba haberlas aprendido. El lóbulo temporal medial es la estructura que subyace al aprendizaje y a la memoria explícita en este caso. Teorías sobre la localización de la memoria se hicieron, pero entre las más destacadas fueron la de Carl Lashley y Donald Hebb. Lashley estudió el efecto de las lesiones corticales sobre el aprendizaje y comprobó que, según aumentaba el tamaño de la lesión, más errores cometían los animales y más repeticiones necesitaban para el aprendizaje. Lashley concluyó que todas las áreas corticales están involucradas por igual en la formación de memorias. Hoy sabemos que esta afirmación es incorrecta, pero sí acertó en afirmar que los recuerdos se almacenan de forma difusa en toda la corteza. Por su parte, Hebb explicó que la representación de un objeto en el cerebro consta de todas las neuronas corticales que son estimuladas por dicho objeto, que se encuentran interconectadas recíprocamente. Esta representación se mantiene en la memoria mientras la actividad sináptica se mantenga entre todas estas neuronas, lo que se conoce como circuito reverberante. Si esta actividad se mantiene en el tiempo, conlleva modificaciones estructurales a través de las cuales estas sinapsis se refuerzan, su umbral de disparo disminuye o las conexiones se vuelven más eficientes. De forma que cuando el mismo objeto vuelva a estimular total o parcialmente dicho conjunto neuronal, se volverá a activar recuperándose la imagen completa del objeto. Ahora toca el turno a la corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales.
Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Esta, a su vez, se puede dividir en surcos y circunvoluciones. Las circunvoluciones y los surcos cerebrales cumplen dos funciones muy importantes. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral, permitiendo que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar información. Los giros y surcos también forman divisiones cerebrales, creando límites entre los lóbulos del cerebro y dividiendo a su vez en dos hemisferios, contenido así en él 5 lóbulos, un frontal, un parietal, dos temporales y un occipital. Entre los surcos o fisuras más destacables están el interhemisférico o fisura longitudinal medial. Este es un surco profundo en el centro del cerebro que separa los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. El cuerpo calloso se encuentra dentro de esta fisura. El surco central o la fisura de Rolando es una fisura que separa los lóbulos parietal y frontal. El surco lateral o fisura de Silvio es un surco profundo que separa los lóbulos parietal y temporal. Esta figura separa la circunconvolución fusiforme y la circunvolución hipocampal en la superficie inferior de los lóbulos temporales. El surco parietoccipital se trata de una profunda grieta que separa los lóbulos parietal y occipital. Y por último, el surco calcarino. Este surco se ubica en los lóbulos occipitales y divide en dos la corteza visual. También entre las circunvoluciones más importantes se pueden encontrar la circunvolución angular. Es un pliegue situado en el lóbulo parietal que ayuda en el procesamiento auditivo y visual, así como en la comprensión del lenguaje. El giro o área de Broca, área del cerebro ubicada en el lóbulo frontal izquierdo en la mayoría de las personas que controlan las funciones motoras relacionadas con la producción del habla. El giro cingulado, un pliegue en forma de arco en el cerebro localizado sobre el cuerpo calloso. Es un componente del sistema límbico y procesa la información sensorial relacionada con las emociones y regula el comportamiento agresivo. El giro fusiforme, circunvolución localizada en los lóbulos temporal y occipital que consta de partes, lateral y medial. Se cree que juega un papel en el reconocimiento facial y de palabras. El giro hipocampal es un pliegue que se encuentra en la superficie interna del lóbulo temporal que bordea el hipocampo. La circunvolución del hipocampo rodea el hipocampo y juega un papel importante en la memoria. Y por último, el giro lingual, la circunvolución del lóbulo occipital que está involucrada en el procesamiento visual. Esta circunvolución está rodeada por el surco calcarino y el surco lateral. La circunvolución lingual es contigua con la circunvolución parahipocámpica y juntas forman la porción medial de la circunvolución fusiforme. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana distinto. Esto significa que, a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales. Estas capas son las siguientes. Como primera capa, o sea la más externa, tenemos la capa molecular, y por lo tanto es la más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. En segunda tenemos la capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se filtran en la capa molecular entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Como cuarta capa está la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal
son conocidas como banda externa de Ballinger, capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entra a una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Ballinger, capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan de la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Partes de la corteza. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases diferentes de estas. Estas son las siguientes. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y de mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Como segundo tenemos la paleocorteza. Filogenéticamente, esta está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza. Esta es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Conforma la mayor parte de la corteza cerebral, concretamente el 90% de ella. Está conformada principalmente por materia gris, es decir, por somas y dendritas de las neuronas que forman parte del encéfalo. Dependiendo de la zona, esta estructura tiene 2 y 4 milímetros de grosor. A pesar de su poco grosor, se trata de una estructura de gran extensión que, debido a su situación dentro del cráneo, ha de estar condensada y plegada, motivo por el que el cerebro humano posee circunvoluciones y curvaturas. De hecho, aunque la neocorteza ocupa aproximadamente el área de una pizza en su estado plegado, desplegada ocuparía 2 metros cuadrados. Así pues, el neocórtex hace posible que haya multitud de neuronas distribuidas a lo largo de varias capas de cerebro replegadas sobre sí mismas, y esto a su vez tiene grandes ventajas para nuestro rendimiento mental. Por otro lado, el neocórtex no es una estructura uniforme, sino que se encuentra dividido en los dos hemisferios cerebrales. Además, la neocorteza configura la mayor parte de los diferentes lóbulos cerebrales, afectando la integración y consolidación de prácticamente toda la información que llega a través de los sentidos. Sus funciones pues son múltiples y variadas. Entre las funciones principales, teniendo en cuenta que es el 90% de la corteza cerebral, es lógico pensar que esta parte del encéfalo tiene una gran importancia en el funcionamiento habitual del ser humano. Se considera la responsable de la capacidad de razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico y la conciencia. Es por eso que esta parte del cerebro es la que se encarga de las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas, localizadas especialmente en el lóbulo frontal. Bueno, por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Nos vemos y hasta luego.